Hoy vamos a ver la primera parte de la unidad 1, que es distribuciones de frecuencias. Antes vamos a ver un poquito de qué se trata un lote de datos. Un lote de datos es una serie de mediciones de una o más características de interés que vamos a llamar variables. Las variables pueden ser de dos tipos, las cualitativas o categóricas y las cuantitativas. Veamos cuáles son las variables cualitativas o categóricas. Estas son las que se refieren a atributos o cualidades, no toman valores numéricos. Por ejemplo, tamaño de empresas, que pueden ser las categorías pequeñas, medianas y grandes, las causas de falla de una máquina, que pueden ser las categorías fluctuaciones de corriente, error del operador, engranajes desgastados, etc. La nacionalidad de una persona, el tipo de medio de transporte según la distancia que recorren, por ejemplo, corta, media o larga. Se puede observar que en las variables cualitativas podemos definir una escala. En el caso de que haya un orden natural de la variable, como por ejemplo en tamaños de empresa o tipos de transporte de acuerdo a la distancia que recorren, tenemos una escala ordinal, ya que tenemos, por ejemplo, empresas pequeñas, medianas o grandes, o tipos de transporte de corta, media o larga distancia. Y en otros casos, como por ejemplo causas de falla de una máquina o nacionalidad, hay una escala nominal, ya que no hay un orden preestablecido. Luego tenemos las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que toman valores numéricos. Por ejemplo, la cantidad de artículos fabricados en una empresa por día, que tomará los valores 0, 1, 2, etc. O la longitud de un tornillo, que tomará valores entre 0 e infinito. Ahí vemos que las variables cuantitativas se pueden clasificar en discretas o continuas. Las discretas son aquellas que toman un valor finito, toman valores finitos o infinitos numerables, mientras que las continuas toman valores sobre un intervalo. El primer ejemplo, cantidad de artículos fabricados en un día por una empresa, es del tipo discreto, mientras que la longitud de un tornillo es una variable del tipo continua. Veamos ahora a qué llamamos distribuciones de frecuencia. La distribución de frecuencia es una tabla que organiza los datos en clases o categorías, indicando qué cantidad de datos hay en cada clase o categoría. Por supuesto que al hacer este resumen de información, al volcar los datos observados en una tabla, seguramente vamos a perder parte de la información, pero vamos a tener los datos mejor organizados. Vamos a ir analizando casos por casos de acuerdo al tipo de variable. Supongamos primero que tenemos una variable cualitativa, ya sea de escala nominal u ordinal. Entonces, en este caso, los datos están ya en categorías. Supongamos que tenemos los accidentes en una planta fabril clasificados de acuerdo a la zona del daño del empleado. Pueden ser los datos, pueden ser manos, ojos, manos, brazos, manos, ojos, 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 piernas, pie, pie, brazos, piernas, brazos, manos, ojos. En total tenemos 16 accidentes. Veamos cómo lo podemos organizar en una tabla. Vamos a hacer primero la tabla de marcas, donde vamos a poner en una columna las clases o categorías, o sea, tenemos manos, ojos, brazos, pierna, pie, y luego a medida que leemos los datos, vamos a ir llenando con marcas. Cada uno de estos palitos significa una observación o un accidente en manos, ¿sí? Y así podemos construir esta tabla de marcas. Una vez que hemos construido la tabla de marcas, podemos construir la distribución de frecuencias. Ahí vamos a poner un título donde la persona que tome esa distribución de frecuencia, esa tabla, rápidamente se va a ubicar en la fecha u origen de los datos, a dónde se están observando esos datos. Y finalmente, la distribución de frecuencia, que tenemos ahí
manos, ojos, brazos, pierna, pie y el total de datos. También tenemos, además de la frecuencia absoluta, tenemos la frecuencia porcentual. Ahora yo les hago una pregunta y les dejo para ustedes como inquietud. ¿Habría una manera todavía mejor de presentar esta tabla? Pueden por mail o por el chat mandarnos una respuesta. Luego tenemos el segundo caso, cuando se trata de variables cuantitativas discretas o que toman pocos valores. ¿Sí? ¿A qué se refiere cuando yo digo pocos valores? No es pocos datos, significa que toma pocos diferentes valores. O sea, yo acá no podría poner, por ejemplo, el número de personas que concurre una fiesta, que puede ser de 0 hasta 300 personas, ¿sí? Tiene que ser que tome poquitos valores. Por ejemplo, puede ser número de hijos, porque normalmente no se tiene hijos, se tiene 1, 2, 3, 4 o más, o sea, ya no hay familias tan numerosas, ¿sí? Entonces, no confundir que no es pocos valores, sino pocos diferentes valores. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Supongamos que tenemos el número de accidentes automovilísticos en 10 intersecciones cierto fin de semana en una ciudad. Entonces, las lecturas son que en una intersección hubo 0 accidentes, en otra 2, en otra 3, en otra 0, y así tenemos el lote de datos. Veamos cómo podemos resumir esta información. Tenemos la cantidad de accidentes, 0, 1, 2, 3, 4, y las marcas, o sea, la cantidad de intersecciones donde no hubo accidentes, que son 3, que hubo un accidente que son 2, que hubo 2 accidentes que son otras 2 intersecciones, que hubo 3 accidentes, otras 2 intersecciones, y hay una intersección donde hubo un accidente. Con esta tabla de marcas yo puedo construir la distribución de frecuencia, a la que le coloco un título para que me ubique, ¿sí?, sobre qué tratan los datos y de qué fecha son. Y acá tenemos la cantidad de accidentes, 0, 1, 2, 3, 4, las frecuencias absolutas y los porcentajes, que sería la frecuencia relativa multiplicada por 100. Por último, tenemos el tercer caso, que es cuando tenemos una variable cuantitativa continua o discreta que toma muchos valores. Continua, recuerden que son aquellas que toman valores sobre un intervalo. Pueden ser longitud, pesos, tiempos, ¿sí? O podría ser una discreta que tome muchos valores. Supongamos una discreta que yo diga números de invitados a una fiesta, que puede ir desde 0 hasta 300, ¿sí? Entonces, la idea es que yo acá tengo la variable toma valores sobre un intervalo o toma muchos diferentes valores y me veo en la necesidad de construir clases. Para construir la clase significa subdividir el rango de datos en subintervalos según la siguiente regla. Primero vamos a seleccionar el número de clases. A ver, no pueden ser muchas clases porque sería casi como tener todos los datos. ¿Se imaginan? De 0 a 300 invitados, si yo pongo 0, 1, 2, hasta 300, es casi como ver los datos. Entonces, no pueden ser ni muchas clases, porque sería casi como ver los datos, ni muy pocas clases, porque yo perdería legibilidad. Entonces, vamos a seleccionar un número de clases de acuerdo a este criterio, que hace 1,75 por raíz cúbica de n, donde n es el total de datos. Luego vamos a seleccionar la amplitud de la clase. La amplitud de la clase va a ser igual al valor máximo menos el mínimo dividido en el número de clases, ¿sí? Y luego vamos a elegir que los intervalos, o sea, tienen que cubrir todo el rango de datos, pero tienen que ser disjuntos, es decir, no solaparse. Para eso nosotros vamos a usar intervalos semiabiertos, que ustedes que son de una carrera de ciencias exactas, todos saben que estos intervalos semiabiertos significa que va a tener un paréntesis por la izquierda y un corchete por la derecha, o al revés.
Luego vamos a ver los límites de los intervalos, que en lo posible van a ser múltiplos de 5 o números fáciles de manejar, ¿sí? Y otra observación que tenemos que tener en cuenta es que no debe haber clases vacías en el medio de la distribución, ¿sí? Entonces vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que estos son los tiempos de procesamiento por computadora de ciertas solicitudes. Entonces mis observaciones, fíjense que tenemos 2, 4, 5, tenemos 20 observaciones, son tiempos. Esto podemos ver que el valor mínimo pareciera que es este 10 y el valor máximo pareciera que es este 28,56, o sea que tenemos entre 10 y 30, digamos, se observan los tiempos de procesamiento. Entonces es una variable del tipo continua. Lo primero que vamos a hacer es redondear, sin hacernos muchos problemas. Vemos que cuando yo voy a redondear al entero, y vamos a ver que este 10,53 va a 11, mientras que el 28,2 queda en 28, ¿sí? El 19,8 queda en 20, bueno, y así vamos redondeando los datos para tener números más fáciles de manejar. Vamos a armar la clase. Tenemos un total de 20 datos. Nuestro criterio nos dice que deberíamos armar 4,75 clases. O sea que esto lo puedo aproximar a 5. Yo podría aproximarlo. Podría tomar 4 clases, 5 clases o 6 clases. Cualquiera estaría bien. Les repito, esto es un criterio, es un número orientativo de la cantidad de clases que yo debo tomar. No es un teorema, o sea, no es un valor único y exacto. La amplitud de la clase me da 3,8, quiere decir que la amplitud podría ser 4, podría ser 3, podría ser 5. También esto es un criterio, no es una regla taxativa a cumplir. Entonces yo puedo hacer las siguientes marcas. Yo sé que el mínimo mío era 10, entonces pues 10, y algo. Entonces puedo empezar en 10, cerrar en 14, 14 a 18. Fíjense que las tablas son disjuntas. Y puedo ir armando la tabla de marcas. O bien, puedo tomar 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30, 30 a 35. Yo, por simpatía con los múltiplos de 5, me quedo con esta tabla. Pero no está mal si alguno de ustedes elige la tabla de la izquierda. O sea, acá no hay una única forma de proceder. Lo que vamos a tratar a lo largo de toda la unidad de descriptiva, cuando vayamos aprendiendo nuevos conceptos, es que ustedes logren un criterio para sintetizar la información importante de un lote de datos, que es el objetivo de esta unidad. Bueno, finalmente la distribución de frecuencia, le pongo un título que dice tiempo de procesamiento por PC de solicitudes, febrero del 2001, y acá están los tiempos en segundos, ¿sí? La cantidad de solicitudes y el porcentaje. Muchas gracias.